Alex tiene un cajón con 12 pares de calcetines, 4 de los cuales son blancos y otro con 14 camisetas, 8 de los cuales son blancos. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un par de calcetines blancos? Debido a que hay 12 pares de calcetines, 4 de los cuales son blancos, hay 4 resultados favorables de un total de 12 resultados y, por lo tanto, la probabilidad de elegir un par de calcetines blancos es 4 de 12 o 4 doceavos. Lo que simplifica, porque 4 y 12 comparten un factor común de 4, para simplificar dividimos ambos por 4. La probabilidad simplificada es un tercio. Expresemos también la probabilidad como decimal y porcentaje. Deberíamos reconocer que un tercio es 0.3 repitiendo, si redondeamos 4 decimales, un tercio es aproximadamente 0.3333, que es igual a 33.33%, solo recuerde que la fracción es exacta, el decimal y el porcentaje son redondeados. Luego, ¿cuál es la probabilidad de elegir una camiseta blanca? Hay 14 camisetas, 8 de las cuales son blancas y, por lo tanto, hay 8 resultados favorables. De un total de 14 resultados, la probabilidad de seleccionar una camiseta blanca es de 8/14, lo que simplifica. 8 y 14 comparten un factor común de 2, 8 decimocuartos se simplifica a 4 séptimos. Convierta 4 séptimos a un decimal dividiendo 4 por 7. A 4 decimales, 4 séptimos es aproximadamente 0.5714, que es igual a 57.14%. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que tanto los calcetines como la camisa sean blancos? ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar medias blancas y seleccionando una camisa blanca? Debido a que estos dos eventos son independientes, significa que el resultado de un evento no afecta el resultado del otro o el resultado de seleccionar los calcetines no afecta el resultado de seleccionar la camisa. La probabilidad de seleccionar medias blancas y una camisa blanca es igual a la probabilidad de seleccionar medias blancas veces la probabilidad de elegir una camisa blanca. No sería cierto si los dos eventos fueran dependientes, donde los eventos dependientes son eventos en los que el resultado de un evento se ve afectado por el resultado del otro. Y ahora para encontrar la probabilidad, ya encontramos la probabilidad de seleccionar medias blancas, que es un tercio. Y también encontramos la probabilidad de seleccionar una camisa blanca, que es 4 séptimos. No hay factores comunes entre los numeradores y los denominadores y, por lo tanto, multiplicamos y obtenemos la probabilidad de 24. Entonces la probabilidad de seleccionar medias blancas y una camisa blanca es 4/21. Convirtamos también a un decimal y porcentaje. 4 dividido por 21 a 4 decimales es aproximadamente 0.1905. Que es igual a 19.05% y para la última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que tanto los calcetines como la camisa no sean blancos? Que podemos decir la probabilidad de que no sean calcetines blancos y no una camisa blanca y nuevamente porque los eventos son independientes, esto es igual a la probabilidad de calcetines no blancos veces la que probablemente no sea una camisa blanca. Bueno, sabemos que la probabilidad de seleccionar medias blancas es un tercio y, por lo tanto, la probabilidad de no seleccionar medias blancas debe ser 1 menos un tercio o 2 tercios, y luego tenemos veces la probabilidad de que no sea una camisa blanca. Sabemos que la probabilidad de seleccionar una camisa blanca es 4 séptimos, y por lo tanto, la probabilidad de no seleccionar una camisa blanca debe ser 1 menos 4 séptimos o 3 séptimos, nuevamente porque no seleccionar una camisa blanca es el complemento de seleccionar una camisa blanca. Antes de multiplicar, tenemos un factor común de 3 entre el numerador y el denominador, hay 1, 3 y 3 aquí, así como aquí. Ahora multiplicando, solo tenemos 2 séptimos. La probabilidad de no seleccionar calcetines blancos, y no seleccionar una camisa blanca es 2 séptimos o podríamos decir que la probabilidad de que tanto los calcetines como la camisa no sean blancos es 2 séptimos. A 4 decimales, 2 séptimos es aproximadamente 0.2857. Que es igual a 28.57%. Espero que hayas encontrado esto útil.